realmente con muchas novedades y vamos a estar también prendido al televisor, supongo, porque continúan todas las novedades acerca de lo que está sucediendo en Roma, más precisamente con el fallecimiento del Papa Francisco. Figuras dice que 50 jefes de estados de todo el mundo estarían presentes. Hoy la imagen que circuló fue la del presidente Lula, con un equipo y su gabinete. Lula era muy amigo del Papa Francisco, tenían una muy buena relación, de hecho siempre lo elogió y agradeció el acompañamiento que está cuando estuvo detenido, ¿te acordás? Y nuestro presidente Milei salió anoche, recién desde la Argentina. Va a llegar para mañana. No, ya llegó, pero no llega a la despedida con el cajón abierto, sería, ¿no? Féretro abierto. Con el féretro abierto. Va mañana a las actividades del funeral. Y bueno, pero justamente el presidente argentino, que se va con una comitiva muy numerosa, dicho sea de paso, no llega para la despedida oficial a la que sí pudieron asistir otros jefes de Estado. Estuvo la de Italia, hoy estuvo Lula. Viste que por ahí se pierden en la transmisión por la diferencia de horario, 5 horas de diferencia hay entre, ¿cómo es?, nuestro horario argentino y todo lo que se desarrolla ya con el presidente llegó ahora, dice que a las 13 horas, y que ya no le daba tiempo tampoco, creo que iban a estar en el hotel, para llegar a la Plaza de San Pedro, ¿cómo es?, al Vaticano. Al Vaticano, sí, porque a las 18 horas de Roma ya cerraban el féretro. Cierran el féretro y incluso... Viste que hoy desde muy temprano, horario argentino, ya se habían cerrado las posibilidades de que puedas estar en las filas multitudinarias. Por cierto, 250.000 personas dice que fueron pasando en estos días. El primer día nada más 130.000. Impresionante fue qué figura tan importante teníamos nosotros. Creo que los argentinos van a dimensionar cuando pase el tiempo de lo que nos representó, más allá de que era el Papa de todos, era nuestro, ¿no? De Buenos Aires, Argentina, y que estuvo siempre muy atento a todo lo que sucedía en nuestro país. Y de hecho, la Argentina, vi un análisis que hizo Jorge Asís hacia el pasar, el valor que tenía nuestro país al tener justamente un Papa argentino. Ahora, el país... De donde sea el Papa que se va a elegir próximamente, va a tener un peso político global muy importante, una voz muy autorizada, siempre es el Vaticano, o sea, el Papa, y nosotros lo tuvimos durante 12 años. En este contexto, como decía, también viajó Trump, ¿viste? El presidente de los Estados Unidos con su esposa, no sé si iba otro, o sea, yo vi la figura y la transmisión de ellos dos nomás, que partieron a Roma y que van a asistir mañana. Yo cuestiono, no sé si cuestiono, porque de última, no sé si ya con todo lo del insulto que hizo Milei. Por eso no podemos esperar otra cosa. No podemos esperar, porque anoche estuvo presente en una entrega de premios, puede ser, o un honoris causa. La verdad que ya no le sigo. No, yo tampoco, pero viste, no, o sea, ni le quiero escuchar, sería. Ay, mira, muy bien, gracias, Fede. Esto es cuando llegaban hoy al hotel, siempre acompañado de su hermana, por supuesto, que es la secretaria general de Presidencia, y llegaban a Roma hoy. En el mismo día, obviamente, iba a estar presente, evidentemente, para lo que va a ser mañana la sepultura del Papa. Tal vez tenían miedo de la movida que se estaba haciendo, de que lo querían abuchar, ¿viste? El mundo tiene memoria. Hay muchos argentinos en Europa. Muchos argentinos en Europa, pero también vi muchos cuestionamientos. No le gusta lo que hizo. Y no, muchos cuestionamientos en medios de comunicación, recordando y repitiendo justamente todas las cosas horribles que dijo Milei del Papa Francisco. Y no solamente eso, su mentor en la economía de una universidad no sé qué, había planteado exactamente. O sea que yo me había olvidado de esa parte. Sí recuerdo que en la campaña habían planteado... Sí, de cortar relaciones con el Vaticano. De que Argentina tenía que cortar relaciones con el Vaticano hasta tanto esté este Papa, que al que ellos le llamaban comunista,
al que ellos criticaban porque llevaba adelante la justicia social en el mundo. Porque tienen una línea más ligada al Opus Dei ellos. Claro, sí, pero era el Vaticano y el jefe. O sea, creo que después de presidente, no sé si le habrá pedido perdón o qué, el Papa lo recibió igual, contábamos ayer. Seguramente porque ayer, no sé si fue en su lucidez, tuvo buenas palabras en una entrevista que hizo con Cristina Pérez. Ahí, claro, sí. Pero sí. bueno, ya lo que dijo, quedó. Porque si hay algo que tiene el papado de Francisco fue que estuvo muy presente en las redes y eso creo que también lo hizo muy conocido, no solo por los argentinos jóvenes que no sabían quiénes eran, sino a nivel mundial, y hoy todo queda en las redes, y hoy vos podés ver un montón de entrevistas que dio, porque fue el primer papa que daba entrevistas. O sea, él marcó una gran diferencia, porque era el papa que daba entrevistas, el papa cercano a la gente, el papa que o sea, que tenía diálogo, empatía, que podía romper el protocolo, así es. Pero porque él ya venía de hacer una iglesia así. Sí, siempre no es que, fue su, no es que, su perfil, digamos. Claro, no es que quiso hacer una cosa que no era. Él siguió su forma de ser. Bueno, pero fíjate, hablamos en toda esta semana porque estamos atentos. Vos sabés que yo miré y creo que el algoritmo te lleva a que vos recibas mucha información, ¿no? De anécdotas, de quienes hablaron con el Papa, figuras internacionales que uno ni conoce, figuras muy importantes, actores de la política, de la cultura del mundo entero, ni hablar de la Iglesia e incluso de otras religiones que con mucho respeto, obviamente, enviaban las condolencias y su pesar por el fallecimiento. Vimos nosotros de lo que viste que el argentino cree que el que está acá es el más importante y somos exitistas, se dice, ¿no? Sí. Ahora, la dimensión que uno toma de lo que significó para el mundo entero, echa por atrás cualquier pavada, si se quiere, o algo de odio que se destiló pues, en algún sector de la Argentina, hasta incluso ahora, después de fallecido, es increíble, sobre todo de los libertarios que no sé por qué tanto pregonan el odio al que está más abajo. Si está más abajo hay que pisarlo. Ese es el predicamento, sí, no incluso sé, con la economía. No entiendo cuál es su término de libertad. Si la libertad solo yo para creo ellos, que no ellos para son filofascistas, te digo, porque odian y a lo que odian quieren destruir y eliminar. Y no lo hacen, o sea, y ahora incluso abiertamente. El odio que destiló Milei no fue casual y a raíz de eso todos los que le siguen. E incluso en distintos lugares, porque acá, no solamente digo a nivel nacional, en nuestra provincia lo mismo. Siguieron con ese discurso, como que estaba de moda insultar al Papa en su momento. De un sector minoritario y de lúmpenes, por supuesto, pero te digo que el odio que destiló Milei germinó en algunos lugares, ¿no? Y no podían creer en otros países, España, en Estados Unidos mismo fue cuestionado Milei por estos insultos, cuando estuvo en un lugar, en una entrevista con Viviana Canosa, que seguramente recordarán. Pero en todo este contexto no deja de ser el más importante en este momento en el mundo entero, ¿no? Como decía, de todo el mundo están argentinos, muchos argentinos que viven ahí y residen hace mucho tiempo, otros hace poco tiempo. Mucha gente viajó para esto. Mucha gente que pudo viajar, no es fácil viajar, incluso, fíjate, es muy costoso. Por eso también decían... Lo importante es que los familiares hayan llegado a despedirse. Llegaron... El resto es anécdota. Sí, pero hay que tener memoria también, porque nosotros hay un sector como que deja pasar y que no pasa nada. Si fuera uno del sector del campo popular... Lamentablemente el argentino, la memoria me parece que se la mete en el bolsillo últimamente. Bueno, contra eso hay que luchar también, porque no es... O sea, es muy cortita, a corto plazo tienen, les dura... Hasta que les toca el bolsillo. Sí, pero ahora les toca el bolsillo y siguen con la cabeza agacha sin querer reconocer un montón de cosas. Bueno, pero en algún momento creo que no se va a poder tapar, porque no me vas a decir que en todo este contexto el odio a Francisco hizo que la economía mejore. Por ejemplo. No, pero sacándolo del Papa, me parece que es más fuerte la bronca al odio que
que tener memoria. No, pero eso, mira, yo creo que hace un tiempo, sobre todo acá en Argentina, desde que asumió Macri, ¿no? Ya antes incluso, se instaló el famoso discurso de la grieta. ¿Quién lo había instalado? Jorge Lanata, en Canal 13. Y día y noche hablaban de la grieta y que el kirchnerismo quería romper y quería quedarse Sí, con ahora cualquier todo. cosa, el kirchnerismo. Bueno, pero con ese criterio instalaron una grieta que existió desde 1810 en nuestro Siempre país. hubo Unitario, divisiones. federales. Bueno, pero hay que explicar muchas veces. Yo siento que por suerte ahora están surgiendo algunos dirigentes que hacen militancia de esto, para que la gente no sea ignorante, porque cuanto más ignorancia uno tiene, o cuanto más alejado de la historia de tu país, te van a vender espejitos de colores. Fíjense en la actualidad, y tiene mucho que ver también porque ahora va a salir seguramente una fotografía, el presidente Milei con algunos que va a tener reuniones bilaterales, va a ir a pedir pistas. ¿Por qué? Porque nada más que hace pocos días el FMI volvió a mandar plata a la Argentina, o sea, estamos más sometidos de lo que venimos en el 2018. En sintonía con eso, Milei siempre busca tener esa figura internacional, tanto que algunas diputadas dijeron que van a estar los mayores líderes del mundo, que es Trump y Milei. Te juro que dicen eso. Bueno, lo que pasa es que Y entre eso ellos venden entre ellos, ¿viste? palmean y entre ellos, entre ese círculo rojo se venden como eso, porque hay revistas y hay editoriales y hay, ¿cómo es? Medios de comunicación que son de ellos a nivel internacional que los venden como eso. Fíjate que Pero ellos sacaron, tienen grandes poder justamente por eso de te eso, digo, ¿no? sacaron a Estados Unidos que Medios. Milei era una figura influyente en la política. Pero Sí. bueno, para ellos sí, que es No, importante. esas son notas que se pagan también. Bueno, Nosotros pero sabemos por eso cómo te, son bueno, las pero por pulinota y eso todo te eso, digo, ¿no? pero ellos necesitan seguir vendiendo su discurso a su grupo núcleo, su núcleo duro. Al resto no les importa. Yo quiero ver resultados en octubre de las elecciones. Después de eso, voy a poder pensar que la gente tiene memoria, que hizo lectura de la historia y que dijo, bueno, la verdad que nos dejamos engañar por espejitos de colores que no eran, porque no creímos que iba a pasar y pasó peor. Así que por eso yo estoy Mirá, muy entusiasmada para las elecciones de octubre. ya vamos a entrar en Más allá eso. que son intermedias, pero Pero es un son sondeo. importantes. Por eso En te la digo. provincial también, todas son importantes, ¿no? Porque marcan un rumbo, Claro que marcan sí. si la gente apuesta al proyecto, o hace un llamado de atención. La Tampoco, gente con el voto hace eso, ¿viste? tampoco eh, Am- no es ajeno y no es iluso el tema que vamos con boleta única, de papel, por primera vez. mm. Ojo al piojo. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, volviendo a lo del Papa, ahí Tiempo Argentino publicó, si pueden poner en pantalla una imagen, donde cuenta que la Basílica de San Pedro, como decíamos, estará abierta hasta las 19 horas y luego se cerrará el féretro del Papa. La otra información también es que después de eso, mañana a la mañana comienza toda... ¿Mañana a la mañana 5 o de la son las mañana nuestra es el horario del entierro. 5 de la mañana? Nuestra, 10 de ellos. Bueno, pero C5N o mañana o sábado, sí, desde Puede las ser hoy desde 00. las 00 porque a las 5 de la mañana de Argentina, 10 horas de Roma, Sí, ahí está. es el entierro. A las 10 horas de Roma, a las 5 de Argentina. Es la imagen de lo que recorrió cuando le llevaban a la basílica, ¿no? Para la despedida de todos, que se está llevando adelante. Ahora, si son las 19 horas, se cierra. ¿Qué hora es allá? ¿Menos 5 horas? Acá son 5. ¿Mediodía? No, o a las 12 de la noche. 5 horas más. 5 de la noche sería allá. Bueno, como decíamos, Lula da Silva, el presidente de
Mirá esta imagen. Qué lindo, gracias Fede, la verdad que no había visto esto. Cuando llegan, muy emocionante por cierto. Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil y que también está presente, está en Roma, estuvieron un rato largo, rezaron incluso obviamente, para despedir al Papa Francisco. Por ahí veremos si Argentina o el gobierno argentino después también envía imágenes, ¿no? Porque hasta ahora no difundieron nada oficial. No, Todo creo lo que se circuló. Esto no van a hacer, pero digo, para mañana, donde está el presidente argentino, generalmente tienen que mandar un material audiovisual de la agenda del presidente. Una fila de adelante por ser la nacionalidad del Papa. Sí. Y se lo vea, pero... Bueno, pero justamente lo que voy, ojalá que el gobierno... la despedida del Papa Francisco. En simultáneo ya se están hablando de todos los otros, ¿viste? ¿Quién va a estar, quién no? Sí, a partir ¿Quién del puede 11 de llegar a ser el Papa? El cónclave. Sí. ¿Vos sabés qué escuché? En las redes. Una vidente, no sé si es de México, que en el mes de febrero había dicho que ya en el 2013 ella predijo quién iba a ser el Papa, que iba a ser el Papa argentino, que fue justamente noticia después cuando obviamente sale Francisco. Ella predijo que iba a fallecer en abril. Dijo que iba a fallecer en abril y que el próximo Papa entre el 13, 15 o 17 de mayo va a ser dice un italiano o un mexicano. Bueno, el italiano es el que yo te digo que es uno de los más allegados a Francisco. Que más con la línea, digamos, sí. ¿No? Bueno, eso es lo que predijo. ¿Viste cuando vos sos vidente? A mí me llamó la atención porque circularon imágenes de ese entonces cuando ella decía. Lo que pasa es que para los países de afuera, muchas videntes de afuera, Francisco estaba en el radar. Para nosotros, o sea, para la gente de acá, para los eruditos nuestros, Francisco no estaba en el radar. Para el nuestro, los de siempre que pero odian a los nuestros. Los eruditos de acá, sí, no está, sí, eruditos, sí, perdón, sí. no eruditos, estaban... Yo le agregaría una vez. Por eso, no estaba, los burritos, claro. no estaba en el radar Bergoglio. Para el exterior, para muchos, sí, sobre todo México, por ejemplo, que es una sociedad muy católica, ellos tenían en el radar a Bergoglio. Sí. México sí. Con audio. Acá tengo un videito después que quiero pasar porque vamos a ir a otro tema también. Bueno, lo cierto es que siguen los medios, vi TN, la cobertura de TN, uno hace zapping de todos, ¿no? La cobertura también, por supuesto, de C5N, que emocionó anoche porque Gustavo Silvestre, el periodista que hace toda la noche Minuto 1, estaba en Europa cuando recibió la noticia. Porque se fueron, viste que muchos periodistas, creo que Feynman también, Graña también, pero ellos fueron por otro motivo. Fueron porque hoy, justamente en Roma, es feriado porque se celebra el Día de la Liberación de todos los campos de concentración, 50 años creo. Y un grupo de periodistas de Argentina fue invitado, hicieron todo el recorrido y contaba Feynman y también contó Gustavo Silvestre, mirá que son medios distintos, pero son periodistas argentinos, que muchos se enteraron cuando estaban visitando el cementerio del gueto de Varsovia. Un lugar horrible, tremendo. Es como, yo siempre digo, debe ser lo mismo y que nunca me animé a entrar a la ex ESMA en Buenos Aires. Porque un lugar donde se pasó mucho sufrimiento, muchas muertes, o sea, lo peor que puede llegar a ser el ser humano, vivieron muchas víctimas. Y bueno, y se hace un recorrido y se convoca, fíjate, a periodistas de todo el mundo para que se mantenga viva la memoria del nunca más los nazis, nunca más los represores, nunca más esos genocidios que costaron la vida de millones y millones, ¿no? Digo, Argentina fue y participó de eso y en simultáneo sucedió lo del fallecimiento del Papa Francisco. Ahora, qué injusta que es la vida. Justo Feynman, que era el que decía que él
Había pedido disculpas. Sí, pero que no sé qué iba a hacer. ¿Te acordás que Claro, se iba a convertir en Riquelme si sí, salía yo me acuerdo. Bergoglio y le tapó la... No, y después él justamente dice que estaba ahí también en ese entonces, o sea, se fue para cubrir en Roma y pidió disculpas. Dijo que la verdad que me equivoqué y tengo que pedir disculpas. Viste que él dice de todo y después pide perdón. Con Cristina también decía, yo decía la jefa de la banda no era así, después volvió a decir, o sea... Depende cómo él... Ese Juan Domingo perdón, ¿viste? Todo el tiempo dice cosas y después pide perdón. Pero bueno, por lo menos se disculpa. Por lo menos se disculpa y públicamente. Sí, porque no. hay otros que se disculpan en privado Ni se y disculpa. de frente te dicen cualquier cosa. No, ahora, no, y decía la transmisión anoche de Minuto 1, donde Gustavo Silvestre entró con su teléfono, y era emocionante, era como que uno estaba viviendo eso, ¿no? Y la emoción de él y todo el mundo lloraba cuando se acercaban al cuerpo de Francisco, del Papa, y se transmitió todo eso en vivo, ¿viste? Muchos medios hicieron lo mismo en el mundo, porque la gente está conectada a través de las redes sociales, de los periodistas en los estados de... cuando transmiten a través de sus redes sociales, ¿viste? Y esas son las imágenes que circulan ahora. Y bueno, y decía que ahora va a haber una transmisión especial desde la 00, claro, debe ser a la 00 ahora, Claro. esta noche, yo pensé que era el sábado. No. Sí, mañana es sábado. Y todo el día vamos a estar mirando eso porque realmente es una noticia y que va a continuar. ¿Por qué? Porque después viene para ver quién va a ser nuestro próximo papa. Sí, a partir del 11, que es la fecha límite, a partir del 11 inician el cónclave y ahí, inclusive el cónclave de tanto de Ratzinger como el de Bergoglio fueron los más cortos, duraron 3 días. Saben, durar hasta 15 a veces que no se ponen de acuerdo. ¿En serio? Sí. Bueno, pero creo que Papa Francisco... No, ahora ya son otros que los que toman las decisiones, ¿no? Pero muchas veces es cierto, porque nunca se ponían de acuerdo Claro, por y eso, había una interna feroz. En el de Ratzinger y en el de Bergoglio, los dos fueron los más cortos. El de Bergoglio fue el más corto porque fue 3, en el otro fue 4 sesiones. ¿No viste la película Los dos papás? Mírenla ahora. Seguramente la habrán mirado cuando se estrenó hace unos años. Está en Netflix. Mírala porque tiene mayor trascendencia ahora, con todo lo que está sucediendo. Lo mismo Cónclave, que está en Prime Video, y miré el otro Cónclave es día vieja. la otra. Ya tiene sus años de Cónclave. 2024 es. Pero es un refresh de una vieja, en No, realidad. pero yo miré esta, la del 2024, es impresionante, con los datos más actuales. Y el actor del Diablo Rojo, ¿viste el actor este? No, impresionante. No se ganó el Oscar, pero había sido nominado. La verdad que se merecía un peliculón. Y con una premonición también parece. Te juro que sorprende porque todo eso. No sé si es ver qué pasa, porque casualidad o hasta qué. ahora se vino dando todo lo de Nostradamus. Hay que ver si se da o no se da. Vamos a ver. Bueno, lo que sí tenemos que ver nosotros los argentinos, y pasamos a un tema. Karina decía, vamos a ver si la gente tiene memoria en octubre, en las elecciones de legisladores nacionales. Legisladores nacionales, en algunas provincias, senadores también, nosotros no. Nosotros somos los diputados nacionales, que necesitamos para que nos representen y defiendan los intereses de los argentinos. Porque un diputado no cambia la vida de todos, salvo que haya un consenso de un proyecto. Si nosotros necesitamos algo para Misiones, sí o sí necesitamos que 129, 130 diputados acompañen eso para que fortalezca por ahí obra pública, hospitales, porque es así se trabaja en la Cámara. Por lo tanto, cuando también pasa de que se aprueban cuestiones que tienen que ver, en este caso con un gobierno nacional, no nos afectan solamente a nosotros, nos afectan a todo el país y viceversa. Así es, o sea, ninguna provincia se salva sola, menos en el Congreso de la Nación, donde tienen que haber consensos. Ahora, el resultado de todo esto de que el FMI mandó plata a la Argentina, 12.000 millones de dólares, ¿no? Sí, en el primer envío. Ayer circuló una entrevista que le hicieron a la directora del FMI, ¿viste? Sí, vos viste que salió a aclarar. Ahora salió a perdón, está igual que Feynman, que ahora pidió perdón, No era dijo para que el pueblo, era para el gobierno el mensaje. Ah, sí. Lo que pasa es que hubo una repercusión mundial también de esto. Esperá sentada. No, pero es impresionante. Pasa que la gente entró a contestarle. La gente, la política, o sea, todo. Yo creo que tenemos la el política videíto. no le interesa, más lo que la gente le dijo. Y sí, a ver, el videíto que tenemos de la Cristina
Lagarde. No, no es Lagarde, No, la otra, la- Gersena. Ya me equivoco, Cristalina. Cristalina. A ver, tenemos... Jorge. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October, and it is very important that they don't derail the will for change. So far, we don't see that. We don't see that risk materializing, but I would urge Argentina, stay the course. Dice que, bueno, está traducido incluso lo que dijo. Deja en claro, el FMI no solamente define la política económica de Argentina, sino que lisa y llanamente conduce a la estrategia política electoral llamando a votar por Milei. Con Milei y el FMI, adiós la soberanía política y la independencia económica. Esto tuiteó el presidente del Bloque de Unión por la Patria del Congreso de la Nación, diputado nacional, Germán Martínez, ¿no? Claro, porque básicamente en el mensaje lo que dice es, en octubre Argentina tiene elecciones y la gente debería seguir votando el mismo gobierno que está, no ¿Para cambiar qué? de dirección. Ah, bueno, Esa porque es no la- dice el FMI. Claro, Porque quiere que el juntemos fondo- la plata para que le El Fondo devolvamos. Monetario lo que te está diciendo, vos tenés que seguir votando el que está ahora en la cabeza, porque a nosotros nos conviene eso para poder cobrar lo que le dimos. Exactamente. Ese es el mensaje. Buenas Liso tardes, Marce. y- Hola. liso y Sumate al claramente. debate. Sí, vos sabés que hablando del tema del fondo, hoy justo leí que en mayo aumenta la luz. Ah, Pues ahí- ya están las al tarifas fondo nuevas. estamos Por mucho. pedido del ¿Sí? fondo. Ya están las tarifas nuevas. Bueno, vieron, buen dato, Marce, porque no es casual, ¿no? Este proyecto que lleva adelante Milei, que lamentablemente terminó en esto, en traer más plata nuevamente del FMI, que para nosotros no es gratis. Fíjense lo que está pasando ahora en nuestra provincia. Sí. El otro día hablamos acá con con Horacio Horacio Martínez, el presidente del bloque del Frente Renovador, del Consejo, candidato a diputado provincial. Y contábamos y también realzábamos esto, porque creo que generaciones como la nuestra ya tienen memoria de lo que sucedió, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de lo que era Misiones en los 90. La destrucción de todo, la pobreza total. Eran 2, 3 dueños de toda la yerba, 2, 3 productores. Realmente la pobreza que se vivía en ese momento, que era obviamente consecuencia de las políticas de Menem. Privatización de bancos, o sea, no es casual todo lo que pasa. Por eso yo siempre lo que cuestiono es que las políticas que se llevan adelante en nuestra provincia, chapó, o sea, autonomía política, soberanía, autonomía económica para decidir cuál es nuestro presupuesto y en qué se gasta. Y tratar de tener justamente las cuentas ordenadas. Por lo contrario, a nivel nacional, hay que decirlo también, este proyecto tanto de Macri como ahora de Milei fue que endeudarnos mucho más con el Fondo Monetario, que nos va a salir carísimo, ¿eh? A nosotros, a Misiones, a todas las provincias por igual. Y sí, la tarifa de luz ya para el usuario de mayor ingreso, al que ellos le llaman, que porque tener un auto y una casa eso es mayor ingreso, por ejemplo, una tarifa comercial está a Sí. 181 pesos el kilovatio. No, vos sabés Ahí que... sumale más los impuestos. Sí. Ya está el tarifario nuevo, yo estuve mirando. Bueno, y ya- si ahora pagamos... Empezaste a amargar. No, y los usuarios de Y si clase vos contaste que van a aumentar ahora, Claro, o sea, mayo. más lo que ya viene ahora va a venir con aumento, No, entonces. ya está la tarifa nueva. Vos Yo no vi entrás a ver todavía. el tarifario No quiero para ver. la nueva factura. No quiero ya ver. está. Y los usuarios nivel 2 ya empiezan a sacarle los subsidios. Va a quedar solo el nivel 1, perdón, el nivel Claro. 3 Ujú. hasta 1 o 2 meses más. Después, chau. Bueno, nosotros destacamos, como digo siempre, las políticas que lleva adelante. Yo no me olvido de los 90, de lo que era, qué era Misiones y ni hablar los pueblos del interior en los 90, en la época de Ramón Puerta, que eran consecuencias de la famosa globalización, las políticas de destrucción de industria nacional del menemismo, las privatizaciones y todo lo que vino, que llegó obviamente un momento en que el país explotó, que fue en el 2001. Ahora, en Misiones, fíjense, ayer, puesto el ministro Zafrán, hablo de deuda
de cuentas, de superávit y todos esos esquemas que nos presentan en la economía, tanto provincial como nacional. Dice, Misiones, desendeudamiento, equilibrio fiscal. Días atrás, luego de que se dieran a conocer datos definitivos de las ejecuciones presupuestarias de las provincias durante el 2024, por parte de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, el analista, bueno, cuenta que hicieron un análisis que nosotros contamos acá en Economis, el medio de Juan Carguello, nuestro colega. Hablaban del cuidado de las cuentas públicas como política de Estado, en una nota completa sobre datos nacionales, y analiza obviamente el desempeño de Misiones y las principales fortalezas de sus finanzas públicas. Describe cómo durante el año pasado, 2024, frente a un escenario muy adverso, marcado por un retroceso significativo de las transferencias del Estado Nacional, o sea, Nación, Milei no nos mandó nada de plata. ¿Entienden? Venían mandando como correspondía, e incluso Misiones siempre cuestionaba que había que mandarle más plata que nos debían. De repente no nos mandaron nada. Recesión de actividad económica. La provincia, a través de una estricta política de contención y racionalización de gastos, logró conservar un equilibrio fiscal e incluso alcanzar un leve superávit primario y financiero. Entre otras razones, el autor de esa nota explica cómo Misiones logró estos resultados, no solamente proyectando erogaciones siempre inferiores a ingresos totales, sino además profundizando sus políticas de desendeudamiento, siendo la provincia del NEA en donde más se redujeron las partidas destinadas al pago de intereses de esa deuda que había quedado de los 90. O sea, fíjense. Se destaca que a pesar de las fuertes volatilidades que sufrió la economía en 2018, o casualidad cuando viene el FMI, el 2024, Misiones alcanzó el superávit financiero durante 3 años consecutivos y en 5 de los últimos 7 periodos, lo que posiciona como una de las provincias con mayor sostenibilidad en sus cuentas públicas. Tras el anuncio realizado días atrás por el gobernador Pasalacqua con respecto a la cancelación, escuchen esto, cancelación de una deuda heredada con el Club de París tomada por Ramón Puerta en la década de los 90. Y acuérdense que en la época de los 90... Ahí ya termina acá. Misiones tiene actualmente su menor nivel de deuda pública desde al menos desde 1996. Y muestra una imagen, si podés poner, Fede, donde está el gobernador en reunión con Zafrán, gobernador Pasalacqua, y los datos del stock de deuda pública, provincia de Misiones. En el mismo tuit está. Y ahí muestran, fíjense en la tablita, que es impresionante, en su máxima 2001-2002, el máximo nivel de endeudamiento con el que se presentaba, donde teníamos acá en Misiones. ¿Y cómo puede ser que a nivel provincial se cuide tanto y a nivel nacional se acompañe cuando dicen el Fondo Monetario tiene que traer plata al FMI? Como nosotros sabemos, va a terminar muy mal. O sea, va a terminar mal con un pueblo sometido y cada vez más pobre. Las deudas que tiene un país son importantes, pero con el Fondo Monetario, que la directora tiene el tupé ahora de decirnos que tenemos que votarle a Milei, claro, como dijo Cari, quiere que se le vote a Milei para que se recaude, hambree más al pueblo, te quite derechos, olvídense a las nuevas generaciones derechos laborales, sigan con el rapipago, o sea, no les interesa que un jovencito, por más profesión que tenga un salario en blanco, vacaciones pagas, obra social y... ¿cómo es? Aportes. Aguinaldo. Y que el día de mañana pueda jubilarse. O sea... Vamos a jubilar a los 80 años. ¿Por qué? Seguimos así. Porque este hombre, Milei, y sus cómplices que llevaron a que el FMI vuelva al país con más plata, no les importa. Lo único que les importa es recaudar plata para que se le pague a ellos. Y sin distribución. En Misiones, ¿qué pasó desde el 2003? Hubo una política de decir, che, estas son las cuentas, vamos a ordenar la cuenta, pero con la gente adentro. Traer programas, productividad, trabajo, mejora al empleado. ¿Se acuerda que pagaban el IETE? Claro, cuotas. Eso es lo que iba a decir, que encima, en la época que más deudas se adquirió en la provincia,
estaban los descuentos del IETE, o sea, le descontaban plata a los empleados. Aparte se vio o sea, ¿qué reflejado hicieron en con todo. esa plata? Lo mismo Si está vos pasando. ves, haciendo ahora, si vos ves las ¿viste? estadísticas sanitarias, esa época fue la peor época de las Y lo que está pasando ahora, Cari, a nivel nacional también. No, pero digo en la provincia. Más, en la ni provincia. hablar. En la No provincia. había Las ambulancia, no no, había nada. Las estadísticas ¿El de hospital, te acordás lo que era? de mortalidad infantil, que eran Ah, sí. 32.8. Era una locura. Ahora no pasa eso. No, ni pero ahí. ¿por qué? No. Porque se logró con una política de Estado a lo largo del tiempo, en lo cual no era solo mantener un equilibrio fiscal, sino un equilibrio de todo, ¿entendés? Por eso yo siempre cuestiono el tema de la política de Milei. O sea, te venden cualquier cosa y hay gente que compra, gente que incluso está en detrimento de todas estas políticas horribles que lleva adelante el presidente Milei, lo sigue apoyando. No, no va a hacer esto, no, ya va a mejorar, ya va a mejorar. Cada uno después hace lo que quiere, lo que su conciencia, sus convicciones le diga. Pero nadie puede negar, porque encima tienen el tupé de decir que sacaron a 10 millones de personas de la pobreza. ¿Dónde? Nos toman de tontos. Y la clase media, que ya no existe, no puede pagar la luz, el agua, Y el agua todo. combustible. Lo que tiene es una gran deuda. Y tenemos una gran deuda, pero es responsabilidad ya no de Milei, de toda la dirigencia política que apoyó ese proyecto. Por eso es importante también, y va a ser un gran debate después del 8 de junio, qué va a pasar con las elecciones nacionales. Y de quién lo votó también. Pero tenemos que estar atentos, porque una cosa es lo que te dicen en campaña y otra cosa después cuando van y votan. O sea, como que todo es lo mismo, Por votar eso a te un digo- libertario o un renovador o un peronista. Por eso te ¿viste? digo, yo espero con ansias las elecciones de octubre. Sí, yo también espero, pero ver, como yo por ahí siempre porque- vengo de la formación política y todo, también, más allá de que soy periodista, pero siempre fui una militante que creía, por lo menos creía, ahora más o menos, en todo, en que justamente le cuestionábamos en los 90 a los dirigentes políticos, que decían una cosa y que después se sentaban en una banca, ni saludaban, no tienen ni idea, no resuelven, no. O sea, eso fue mejorando, Claro, fue cambiando. por eso te digo, acá hay una línea, van todos en el mismo paquete, ¿eh? Porque siempre digo, él no llegó solo, ¿eh? Va todo en el mismo paquete. Como llegó, los que lo apoyan, todo va en el mismo paquete. Es una gran lección, pero eso hay que decirlo y hay que hablarlo, porque si vos prendés un canal y donde nadie debate de política y todos dicen que está todo bien y que vivimos en Disney, a nivel nacional te digo, y también a nivel provincial, no se habla de todo esto. Y van y le preguntan a los candidatos, ¿cuáles son tus proyectos? Hay que debatir, o sea, ¿cómo conviven dos fuerzas que supuestamente ideológicamente son diferentes, ¿no? O que uno está fuera del uno que está de acuerdo a que venga el FMI, nos endeude, y otro que estamos festejando de que ya no tiene deuda y eso le da una autoridad y nos da una tranquilidad a los misioneros, ¿no? Que no haya deuda y que la plata que exista sea para qué, para por lo menos en esta crisis sostener lo que hay. Acá. Sí, por algo también en los últimos años se está dando que la mayoría de las provincias están haciendo por separado las elecciones con nación, porque es como que se está viendo una Viste que ahora todas se está empezaron viendo a una hacer- separación en cuestiones que no quieren. No Sí. quieren pegarse. Por eso, o sea, es todo muy. Y sí, es como que famoso que se va a dar, o sea, cada es- provincia, cada es gobernador defender su territorio. trata ¿viste? de cuidar eso. Claro. Pero nosotros, ninguna provincia puede vivirse en una nación. Sí, y no, viceversa. obvio. Pero la fíjate- nación no existe si no están las provincias. Pero fíjate que a la nación no le importa, porque si te recorta la coparticipación, no me importa si vos me llevas a la justicia, igual no te voy a pagar. O sea, yo te bajo al mensaje común. Sí. No sé si es así, pero porque no estoy ahí en la reunión política. Pero es Pero lo que sí, como bueno. ciudadana veo, ¿entendés? Como que, bueno, vamos a cuidar lo nuestro, porque a nosotros nadie nos cuida. Si no nos cuidamos, nos pasa por arriba. Y me parece que estoy viendo que muchas provincias, porque antes eran pocas las que hacían separado, muchas provincias están tenían su adoptando, autonomía. sí, que están adoptando hacer antes las Sí, elecciones. vos sabés que a mí eso está muy bueno porque son estrategias políticas, ¿no? Pero para mí importa más de cuando son elegidos que votan en el Congreso. ¿Qué votan? Porque acá, por ejemplo, vos podés criticar y cuestionar, no sé, si quieren los opositores a la renovación en la Cámara de Representantes, pero cuando hay un proyecto para un hospital de odontología y votan todos a favor, ¿no? Pero hay un debate de decir, ¿cuánto es la plata? ¿De dónde viene la plata? ¿Cuánto se va a gastar? ¿Quiénes son las empresas?
cuestionan, preguntan, no está mal porque es un órgano de Contralor, se supone. Pero que haya un debate político de qué son. No son todo lo mismo. A mí no me gusta ver, por ejemplo, a los candidatos libertarios con gente de la Renovación, porque para mí no es lo mismo. Se supone que no son lo mismo. Prefiero un peronista de última, que va a tener más sensibilidad y va a tener más empatía a la hora de tomar decisiones y votar cosas. Sí, me parece que yo creo que los candidatos libertarios ni ellos saben cuál es el más No libertario les y el más importa la libertario. gente, le importan el cargo, figurar. Por eso te digo. La chica esta, que es subsecretaria, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo el apellido. Que va y festeja que ahora por el cepo la Argentina va a vivir mejor. Por favor. Se habla de que puede llegar a ser candidata. Yo no le voto, te Gasset, aviso. La rubia. Gasset. O sea, ¿cómo va a festejar eso? O festeja que vuelve el FMI, qué bueno, porque estamos todos... Paren con la mentira. Y después recorren y se sacan fotos en clubes de barrio. La gente está mal. Que vuelva en FMI no puede festejar. No. Me parece. No, sin ¿Viste? criterio, no. Porque además estamos acá en Pero la Argentina. pero aparte se contradice, pero por un lado dice una cosa, por otro lado saca foto con lo que el Ahora, alineamiento sí, ese mira, odia. La Ahora, libertad si ahora de volviera- comprar dólares. No si puedes ni comprar volviera- un peso, no no. tenés. Si Déjame volviera al joder. FMI, si volviera al FMI y no aumenta la luz, no te aumenta el supermercado, Te aumentan los sueldos. Bueno, me encantaría. Pero eso Pero va a ser no, no imposible. Que me eso. aumente el sueldo, todo. Si Pero viene el viene fondo, FMI, porque encima necesita- te siguen sacando. Pues sí, claro, o sea, ya me Como loca. no, ya me sacaste durante un año. Claro. Y encima ahora me vas a sacar más todavía, Y porque aumentar con lo que me todo. sacaste, no sé qué hiciste. Y nadie le pregunta nada. ¿Cuánta gente se quedó sin empleo en Oh. la obra pública, en los organismos que cerraron? Estaba viendo 70 obras, empresas de obra pública vos le- cerraron en Misiones en Claro, este año. Y si vos le piquito. devolvés el Obvio. trabajo, bueno, que venga el Pero a FMI, ellos no así les importa. O sea, Tanto es así que hoy Adorno o ayer, no sé cualquiera. qué dijo, estamos preocupados por el estado de las rutas nacionales. Ah, Y si hello, depende son de ellos. gobierno. Se depende Falta de la ustedes, plata. amigo. hasta los peajes. No, que ¿viste? le No tienen sacaron ni a la idea de lo gente. que depende de ellos. No es que no tienen idea, Cari. Son más vivos que todo y no les importamos. ¿Entendés? Y como hay también un pueblo medio adormecido todavía, o no sé ya si están así, ¿viste? Porque las encuestas, por algo como que nadie ya lo escucha al presidente también cuando habla, cuando hace sus cadenas nacionales, bajó ni siquiera los gobernadores le La escuchan. espuma, Como diciendo, la espuma de los primeros 6 meses bajó. claro. La gente ya no se come el verso. Sí, pero totalmente. Y hablando de esto que vos decías, se cerraron, como es, muchas entidades del gobierno, organismos del Estado despidieron gente. Ahora se viene esto, el desguace. Aerolíneas Argentinas cerrará casi todas sus oficinas comerciales, entre ellos la de Posadas. sí, ya cerró la de acá. Ya cerró la de acá. ¿Y cuál es lo que dice mi ley? No, que las ventas sean online. ¿Para qué queremos? ¿Qué pasa con esos trabajadores? Bueno, el gobierno dice avanzará con el cierre de 19 de las 21 oficinas comerciales de Aerolíneas Argentinas en un brutal plan de ajuste que anticipa privatización de la línea aérea de bandera, como hizo el menemismo. ¿Cómo terminó eso? Nunca se olviden del accidente del Austral. Nunca se olviden de eso en los 90, que fue justamente destrucción de la línea de bandera, no mantenimiento, bueno, muertes. Así fue. Y me hago cargo porque me acuerdo de la historia. Nosotros vivíamos en ese momento, nadie quería subir porque había poco mantenimiento, o sea, es terrible. Se reduce el personal, se vacía la estructura y se vende como eficiencia lo que en realidad es desposesión. Descarte, ¿no? De los trabajadores sobre todo. Jubilación anticipada a la mayoría de lo que ya están con una edad avanzada para ellos. Ujú. Y acá solo queda ir a comprar en ventanilla en el aeroparque, pero que en realidad es en el momento, porque no es que vas a cualquier hora. Bueno, a mí me O contaban que en por el aeropuerto web. también hubo recorte de muchos mini contratos por ahí que tenían. O sea, todo es una cadena, reducción de todo esto, reducción también del movimiento turístico, por ende. Es así, tal cual. Bueno, el ajuste no viaja en turista en nombre de la modernización y de la supuesta eficiencia. El gobierno de Milei avanza sin freno al vaciamiento progresivo de Aerolíneas Argentinas. El anuncio del cierre de 19 a 21 empresas, oficinas comerciales, antes de mitad de año, representa mucho más que una reestructuración administrativa, es una confirmación de una hoja de ruta clara hacia la privatización.
Cierre masivo, miren, oficinas de Ushuaia, Calafate, Rosario, encima destinos turísticos importantes. Salta, Bariloche, muchas ya cerraron. También la de Misiones, ¿me decís vos que ya cerraron o se está por cerrar? La de Posada ya cerró. ¿Ya cerró? Sí, a partir del 1 de abril ya cerraron. Qué barbaridad. Dice, solo quedarán Córdoba y Mendoza y el resto desactivado. El personal será, entre comillas, reubicado en aeropuertos, si es que no cae bajo la guadaña del recorte que ya redujo un 15% de la planilla, dejándolo en su punto más bajo desde el año 2010. Sí, por eso te digo, le hacían la jubilación anticipada. Ajá. O el retiro voluntario. Ese retiro voluntario ya saben que termina, ¿no? Sí, obvio. Sí. Bueno, seguimos acá en vivo, en Más Voces, hasta las 19 horas. En un rato vamos a hablar, porque todo lo que genera la crisis, la incertidumbre, las preocupaciones, ¿en qué recae? En nuestro estado y nuestra salud. La salud física, pero también la salud mental. Sobre todo después de pandemia, el tema de salud mental es un tema que se ha puesto sobre la mesa, hablarlo, hablarlo en todas las líneas en la casa, en el trabajo, sobre todo en aquellos que han estado en pandemia 100% laburando, que les ha afectado en cuanto a los cuidados que tenían que tener para volver con su familia. Y bueno, cuál es el trabajo que está haciendo, así que nos va a visitar hoy el director de salud mental de la provincia, del Ministerio de Salud Pública, el licenciado Aranda. En un ratito va a estar con nosotros. Es licenciado en psicología, psiquiatría. Él es psicólogo. Necesario en estos tiempos, muy importante, es muy necesario porque, como decía, además, pero la gente acude mucho, ¿será a las consultas de manera pública? Hay mucha demanda. Hay mucha demanda y seguramente no deben estar al abasto. Porque, como vos decís, desde la pandemia, pero no solamente la pandemia que dejó mucho dolor, muchas muertes, horrible, los chicos, todo, ¿viste? Que dejó, nos salimos mejores encima. En esta salimos unidos y mejores, decían, todo desastre. Pero, como es, ahora incrementa la preocupación el tema de la crisis. También. La gente no sabe dónde meterse cuando llegan las facturas de luz, de agua, de teléfono, que ya no es el teléfono un lujo, se trabaja incluso con eso. Bueno, fíjate Wi-Fi, todo lo que sea comunicación está carísimo. Todo eso va enlazado, que también la provincia el año pasado, en el discurso del 1 de mayo, el gobernador puso sobre la mesa el tema del suicidio. Bueno, la red salud mental forma parte de esa comisión, así que podemos preguntarle también cómo está trabajando en conjunto con la comisión de abordaje. Sí, el abordaje integral de prevención del suicidio. Acá impresionante la cantidad. Sí, pero por eso te digo, es algo que hay que poner sobre la mesa. Todo, hay que hablar de todo. Lo mismo cuando en su momento se tuvo que poner sobre la mesa el tema de embarazo adolescente, que nadie quería hablar porque era no, a mi hijo no le hables de eso. Son cuestiones que hay que hablar y que tenemos que tener presente porque son políticas que hay que hacer y trabajar para evitar. Por eso es importante hablar con estos profesionales que están en la salud pública, justamente, donde cualquier ciudadano primero va, ¿no?, a un lugar público. Si tenés obra social, por ahí elegís a un profesional, pero generalmente tenés que pagar aparte. Muy pocas obras sociales cubren el tema de la atención a la salud mental. ¿IPS cubre? Yo nunca ocupé IPS pero para te eso. cobran un coseguro. ¿Cuánto? ¿No sabés? Y casi 20.000 pesos están cobrando. Como una consulta. Sí, por eso te digo. Bueno, las consultas ahora están carísimas también. Pero por eso la gente si venía haciendo todas la semana, ahora hace una vez cada mes. Es que si todas puede. las consultas de no solo salud mental, sino odontológicas, ginecológicas, son arriba de 25. Solamente consulta y después tratamiento y todo eso. Bueno, chicas, son las 17:58 minutos en todo el país. 3765-1608-60, nuestro WhatsApp para quienes quieran comunicarse. Vamos antes de ir a la pausa, el Frente Renovador de la Concordia, esto publicó Canal 12, ya presentó, si podés poner eso, muy bien, 17 sublemas para competir en Posadas. Se nota una reunión con los candidatos ayer, está muy activo Herrera, que es el presidente, o sea, el jefe de campaña sería del Frente Renovador. Ahí lo vemos al vicegobernador Spinelli también, al intendente de Posadas y obviamente varios integrantes del gabinete
político, ¿no? Del gabinete de la renovación. Esto fue jueves, presentó los 17 suplemas que van a participar el 8 de junio. Se llevó a cabo este acto en el Club Legislativo, muchos referentes del espacio político, obviamente el intendente, que se comentaba esto de que se armaron 17 suplemas con diferentes enfoques en lo que hace el funcionamiento de la ciudad. Esto va a ser muy positivo, dijo Estelato, para seguir construyendo una ciudad ordenada, prolija, que siga mejorando permanentemente, en especial la calidad de vida de los posadeños. También, estuvo Herrera, obviamente, que destacó tratar de, dice, sobre todo valorar y considerar cómo hoy está la provincia, cuáles son las certezas que tiene nuestra población, una provincia ordenada, una provincia que marca un rumbo y marca el camino de las políticas públicas.